el muy buenos días al doctor Dalton Bacigalupo. Dalton, gracias por estar con nosotros. 9:22 minutos, 9:22 minutos. Y al darle la bienvenida a Dalton, siempre un gusto conversar con usted, preguntarle en qué, para ir directo al grano, en qué lado de la ID se encuentra usted, en los que apoyan a Rabascal con la directiva actual o en los que no apoyan a Carlos Rabascal con la directiva actual. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia. Bueno, yo no me encuentro en ningún lado de la idea porque yo ya me salí de la idea. Yo comuniqué al país, a la opinión pública, que por diversas razones había llegado el momento de separarme de un partido como Izquierda Democrática que fue sembrado de idealismo y de ética política por ese gran estadista, ese gran jefe político de la nación como fue Rodrigo Borja, un hombre que se dedicó más de 10 años a la construcción del partido con mucho esfuerzo y sacrificio, cuando las carreteras eran pues empedradas y cuando no había pues el Zoom y el Internet y tenían que viajar palmo a palmo recorriendo el país, cosa irrepetible en la historia de Ecuador, el ejemplo de Borja. Pues bueno, pues uno tiene que llegar a constatar definitivamente en que hay males que no tienen remedio, que no hay actitudes revisionistas al interior del partido, de inconductas, de falta de ética, de ver en la política simplemente la oportunidad de el medro personal o familiares, pero que no responden a los intereses del país. El país sabe que yo estuve 8 años retirado de la vida política, volví para ser elegido asambleísta por Cotopaxi, y cuando yo vuelvo de ese retiro al partido me encuentro con una organización política faccionalizada en extremo, llena de apetitos, de voracidades, de peleas ensangrentadas que llevaron a que en 2 años existan 3 presidentes nacionales. Entonces le digo, pues en esa situación de descomposición ética, política del partido estructural, ya no tenía sentido mi permanencia ahí con la posibilidad de elegir precandidatos presidenciales. Le digo, se abrió pues ahí una fanesca de apetitos, ambiciones, disputas que llevaron a esa realidad, ¿no? De buscar Oiga una Dalton, figura pero externa. la verdad que es una miopía tremenda, porque después de ese resurgimiento que usted dice, con la candidatura de Javier Herbas, en efecto, se armó no solo una fanesca, sino como la gente quería todos meterle dientes a la fanesca, ¿no? Entonces se pelearon y entre varias facciones y bien que usted nos traiga a colación que usted ya no es parte de la ID en este momento, porque realmente en las últimas elecciones presidenciales ya fue otra historia. Y en la actual vemos que igual es adentellada la pelea, ¿no? Ya le digo, pues el partido llega a tal grado de descomposición que ni siquiera pudo participar en las últimas elecciones para parlamentarios, ¿no? El partido no puso candidatos a nivel nacional y siguen, le digo, los problemas internos y el partido está, le digo, descuartizado. Frente a actitudes, ya le digo, de una vieja guardia que no quiere ceder el poder político a un relevo generacional, simplemente es imposible continuar en ese partido. Yo apostaba como una opción presidencial nueva para Izquierda Democrática en la figura de Paul de Samblan, que es nuestro actual parlamentario andino, una figura de 45 años, para irla construyendo a futuro. Pero aquí no se piensa en el futuro ni en construirlo. Aquí se piensa es que yo puedo medrar el día de hoy. ¿Y qué candidatura me puedo yo, pues, de qué candidatura me puedo adueñar para ver luego si llego, qué intereses puedo yo defender en favor mío, en favor de mi familia o en favor, ya le digo, de situaciones irregulares que no son cónsonas con la ética política que debe primar en el partido, como fue la enseñanza de Rodrigo Borja.
Entonces, claro. abandonada la ética, abandonado todo idealismo y sin afán de ¿qué le digo? Pues de arrepentimiento o de recomposición de conductas, no tiene sentido mi permanencia. Yo me separé del partido y estoy alentando una vocería nacional socialdemócrata con militantes decentes del partido, con afiliados decentes que no existen en el partido, pero que son atropellados, con gente de fuera del partido, con gente de la ex democracia popular, que fue un partido al que yo pertenecí inicialmente en mi accionar político, con gente independiente que sigue mi liderazgo ético en la política nacional. Un frente socialdemócrata para respaldar la opción de Henry Cucalón, que creemos, y yo tengo esa convicción junto con los principales compañeros que dirigimos este frente, de que es la persona que reúne las cualidades de excelencia para pretender llegar a la presidencia de la República. Cucalón es una persona de experiencia, buen funcionario municipal, buen parlamentario, buen ministro de gobierno en una coyuntura difícil, un hombre sin rabo de paja, un hombre que tiene un norte ético que tanta falta le hace a la clase política nacional. Ahí tenemos a Cucalón, entonces lo estamos respaldando abiertamente como un frente socialdemócrata Ok, más allá del partido. pero socialdemócrata unido con algunos demócratas cristianos, ¿no? Me dice usted. Aquí hay ex izquierdistas democráticos, ex demócratas cristianos, Ya, independientes que conocen mi trayectoria y que saben que yo siempre he luchado en favor de los principios éticos en la política. Por eso me salí de la chanchera en que se ha convertido izquierda democrática. Entonces, vamos las empujando una opción decente para el país, como la de Henry 9 con Cucalón. 28, 9 con 28. Claro, y gracias, doctor Dalton Macías Lupo. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Gracias, saludando pues al doctor Dalton Basigalupo Buenaventura. Y yo le pregunto, doctor, ¿verdad? Este apoyo del Frente Socialdemócrata integrado por afiliados y militantes que fueron hace poco de la izquierda democrática, este apoyo que le dan a Cucalón es personal, es de grupo, conlleva también algún acuerdo con Construye, porque Construye es el movimiento que auspicia la candidatura de Henry Cucalón. Ya le digo, nosotros no hemos conversado con ningún dirigente de Construye. Nosotros para tomar una definición la tomamos en función simplemente del análisis de los precandidatos a la presidencia de la República y coincidimos, muchos de los que estamos integrando este Frente Socialdemócrata a nivel nacional, de que Henry Cucalón es una carta decente, es una carta de honestidad, es un referente de experiencia positiva, es un candidato que tiene claro un norte ético y un sentido de lo que es el Estado y de la administración del Estado. Es un hombre que no tiene INRIs morales ni éticos frente a una cadena de candidatos, salvo también otras excepciones, y que están comprometidos todos con un pasado de corrupción. Y con el dinero de la corrupción quiere financiar sus campañas presidenciales. Están a la vista de todos, ¿no? Entonces, por eso les digo, es urgente recuperar la honestidad en la política con figuras como Henry Cucalón como futuro presidente de los ecuatorianos. Doctor, lo vi a usted en una foto con Henry Cucalón, ¿verdad? Y le pregunto, ¿él los ha llamado para conversar, para definir estrategias, para que ustedes colaboren en un momento determinado en un recorrido que haga Henry Cucalón por las provincias donde ustedes viven? ¿Van a hacer eso o simple y llanamente el compromiso es ir a votar en la urna en febrero y nada más? Nosotros estamos haciendo vocería política como Frente Socialdemócrata en todas las provincias del país. Tenemos coordinadores de este Frente Socialdemócrata, que no es un movimiento político, no aspira a ser partido político, es simplemente una vocería socialdemócrata de coyuntura ante la actual circunstancia política nacional. Y por supuesto, pues, que vamos a acompañar pues, a Henry Cucalón en su visita a provincias. Quiero decirles que yo estuve en la convención de Construye, invitado por el movimiento Construye, porque saben que el Frente Socialdemócrata le está dando un apoyo a su candidato, que es Henry Cucalón. Pero con Henry Cucalón nos hemos cruzado simplemente saludos, él ha tenido la gentileza
de llamarme a agradecer muy efusivamente por el respaldo que le estamos brindando sin haber habido conversación previa. O sea, este es un respaldo espontáneo, sin tomas y dacas, sin aspiraciones de candidaturas ni de nada. Yo, como lo he dicho al país, soy un hombre de 70 años, presenté al interior del partido, no, la tesis del relevo generacional, les dije que yo no tenía ninguna aspiración política, pero que sí aspiraba a que el partido se renueve. El partido sigue apostando a los viejos de la vieja guardia. Y usted tiene encabezando a la lista de asambleístas nacionales de Izquierda Democrática a un cuasi octogenario. Óigame bien, a un cuasi A Jorge octogenario Sánchez, sí lo conozco a Jorge que Sánchez, por oiga, 3 veces ha sido ya legislador, la provincia del ¿no? Oro. Y que quiere volver a seguir mangoneando la política del partido y que va a ser un fracaso, él no va a ser elegido asambleísta nacional y que fue un grave factor de perturbación en los conflictos internos que ha tenido el partido, porque él buscaba a troche y moche ser presidente nacional, que lo logró temporalmente, pero no pudo ser registrado en el Oiga, Consejo oiga, Nacional doctor, Electoral porque fue impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. doctor, Entonces se le nos va. digo, con estos apetitos desaforados no vamos a ningún lado y se destruyen los partidos. Y la Izquierda Democrática es un partido que ya está en camino de desaparición. Mientras existe el membrete, lo usufructuarán algunos que han visto en el membrete, en la utilización del membrete de la ID, una oportunidad del negocio y de tráfico de candidaturas. Eso es todo. Doctor, Eso es un pudridero. pero ¿qué esperaba de la izquierda democrática cuando en los últimos años izquierda democrática se ha pasado peleando con las directivas nacionales, peleando con las directivas provinciales, peleando en el bloque de legisladores, peleándose entre ellos hasta el punto de que unos se iban, otros fueron expulsados y otros se fueron a otros partidos, inclusive hasta el correísmo se fueron? Entonces, ¿qué podemos esperar, pues, doctor, de una izquierda democrática sin rumbo, sin liderazgo, sin un objetivo político y por último, hasta beneficiándose usted, no ustedes, una que otra persona, habla específicamente de la embajadora del Ecuador en España, o sea, hasta colaborando con el gobierno, pues oiga, ¿qué le falta a la izquierda democrática nomás? Bueno, le digo, pues, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que las cosas se puedan recomponer, porque hay gente decente en el partido, pero que es atropellada cada vez que hay que decidir candidaturas porque no los toman en cuenta. A lo que usted se refiere no es tan solo la señora Andrade, el señor Andrés Vallejo, dirigente histórico del partido, que se cree dueño del partido, se trepó en el gobierno de Lazo, en la embajada de España también, sin consultar con el partido. La señora Andrade, otra dirigente histórica, entre comillas, del partido, se trepó en el gobierno de Noboa, ¿no? Por el solo hecho de que cuando era asambleísta le cubría las espaldas al legislador entonces Daniel Noboa, que a veces faltaba a las sesiones del Parlamento Nacional. Ahora es embajador en España, sin permiso del partido, como debió solicitarlo, como reza el estatuto partidista. Entonces, con estos desates de ambiciones personales, de atropello a la disciplina del partido, ponen un mal ejemplo de manera total. Entonces, cada quien se cree pues, que puede aspirar a cualquier cosa, tenga capacidad o no. Cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien ve la oportunidad del metro personal o familiar. Y ese no es el nivel político pues, del partido que construyó Borja con un grupo y una playa de dirigentes pues, hace 40 años. Entonces, en esa línea, yo ya venía reflexionando que no hacía nada ahí. Me daba pena pensar en que iba a salir del partido, pero repito, hay una gente decente que no tiene, pues lógicamente, el liderazgo que podemos tener otros y tomar una decisión de fondo. Pero yo no puedo estar en una chanchera, así que me cansé de esto, me harté y le dije adiós al partido. Y como no puedo ser neutro ni anónimo ante la crisis política del Ecuador, estamos juntos con connotados, incluso afiliados de la ID, de gente de fuera de la ID y de la ex democracia cristiana a la que yo pertenecí también, y gente independiente, sumando esfuerzos por esta corriente socialdemócrata que está respaldando la opción decente de Enrico Calón. Las 9 de la mañana, 37 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Dalton Basigalupo, ex asambleísta de Cotopaxi. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Adelante, ingeniero. Ingeniero, Gracias, Alcidito. correcto. Gracias.
Eh, yo quería preguntarle al doctor Basigalupo, estando de acuerdo en lo que usted dice, lo que ha pasado con varios dirigentes de la ID que se han ido con gobiernos de derecha, digámoslo así, si es que en el caso de Henry Cucalón, quien es nuestro amigo personal, y que por otro lado también ratifico sus dotes intelectuales y morales, pero él es un hombre de derecha, pues, Dalton, ¿cómo va a ser con la socialdemocracia y la democracia cristiana? Si él ha estado en el Partido Social Cristiano y ministro de Creo, ¿cómo es ese apoyo a un candidato que es de derecha? Yo le digo, cuando la circunstancia del país es tan crítica y cuando se han perdido todos los valores de la moral pública, de la ética política, el rescate de la ética y de la moral pública se convierte en un objetivo fundamental. Si hay un derechista pícaro, si hay un izquierdista ladrón, si hay en el centro un bribón, yo prefiero elegir para el Ecuador un hombre decente, ¿no? Que tiene claro su norte ético y moral. Y ese es el fundamento de nuestra lucha. Nuestra fuerza es una fuerza moral, porque el Ecuador necesita rescatar estos valores. ¿De qué me sirve autotitularme de derecha, o autotitularme de izquierda, o autotitularme de centro, si soy simplemente un vulgar delincuente, ¿no? Que tengo un pasado de corrupción en la derecha, en el centro y en la izquierda, y que no le ofrezco, pues yo, una salida ética y moral al país? Aquí hemos llegado a la necesidad extrema y fundamental, que debió ser siempre la base de la acción política de todos, pero que fue corrompida por los partidos y la clase política, de que el norte ético tiene que prevalecer sobre las ideologías. Y en este caso nadie puede imputar a Henry Cucalón, ¿no? Que se hayan requisido, pues, durante el ejercicio de su función pública, de que tenga rabo de paja o de que tenga, pues, tras de sí intereses inconfesables que representar de llegar a la presidencia de la República. No, definitivamente en eso estamos de acuerdo, pero en lo otro también usted tiene que aceptar, Dalton, que no es un hombre o no ha sido de centro izquierda. Bueno, le digo, yo sitúo el movimiento Construye en, le digo, en la posición de centro en el país. Yo creo que los partidos de centro derecha están claros. Pues el social cristianismo y lo que representa este populismo novoísta que está en el gobierno. Y hablemos de una izquierda prostituida, donde usted encuentra pues, a los grandes delincuentes que han gobernado el país y que quieren volverlo a gobernar. Entonces, ante esta situación, usted tiene que elegir en función de valores. Yo creo que Cucalón es un hombre de centro, creo que el movimiento Construye es un hombre de centro, donde tiene que prevalecer, ya le digo, por parte del aspirante presidencial, no, el norte ético y el norte de la moral pública. Las 9:41, 9:41, el doctor Dalton Basigalupo está con nosotros, ex asambleísta, y pues, como él mismo nos dijo, fue uno de los fundadores de la ID, y ya no es miembro de la Izquierda Democrática. Estamos dialogando con él de esta justamente situación preelectoral en la que incluso estamos en plena etapa de que se formen alianzas hasta fines de este mes. Luego ya vendrán las inscripciones hasta los inicios del mes de octubre, en una coyuntura de verdad, de narcoviolencia y de no solo de corrupción, sino de narcocorrupción que nos tiene a todos realmente pues contra la pared, preocupados y tratando de ver y analizar y estar con lupa todo el tiempo. Vamos a ir con don Alcides Montilla García. Hay 17 candidatos a la presidencia de la República, o precandidatos, ¿verdad? Hay 17 listas para asambleístas nacionales. En el caso de la asamblea, vamos a encontrar, si es que van a ser calificadas estas 17 listas, vamos a encontrar una atomización, una representación minúscula variada
y dando paso pues, a que se vuelvan a comprometer, ¿verdad? Los postulados de la democracia, o sea, el que tiene la mayoría gana, pero aquí podría ser otra vez que se repita el hecho de que los pequeñísimos grupos se unen y hacen mayoría y son los que tienen el poder, ¿verdad? Y en el caso de la candidatura presidencial, 17 personas o binomios en la papeleta, el pueblo no resiste, no los entiende. Debería haber un cambio, doctor, una reducción que queden por lo menos en 10 para un poquito poder analizar el contenido de cada propuesta. ¿No le parece, doctor? Vea con el agravante de que en vez de 137 legisladores de la actualidad, vamos a tener 151 en razón del incremento poblacional. Eso no va a significar ninguna mejora de calidad en la actuación legislativa. Yo creo que simplemente va a haber pues más enredos en el desarrollo de la etapa pues de la formación de la ley y de la fiscalización. Lo que está claro, y yo lo veo como un mecanismo que puede contradecir la demasiada atomización, es que va a haber cuatro fuerzas políticas que en mi concepto tendrán posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Y tras esas cuatro fuerzas políticas que serán mayoritarias en el electorado, ¿no? Se desprenderán pues las listas de cada movimiento o partido político. Yo creo que la opción del presidente de la República sigue siendo y será una opción fuerte para llegar a la segunda vuelta y tras de la figura del candidato Noboa en una lista encabezada por su señora madre, que tiene un recuerdo en el imaginario popular como una gran señora servidora en el campo de la salud, ¿no? Que lo intensificó durante 5 campañas electorales cuando su esposo, Álvaro Noboa, era candidato a la presidencia de la República. Esa gran imagen de una mujer que se duele de la salud de los ecuatorianos va a estar presente y tendrá igualmente una gran votación. Las listas del candidato Noboa, las listas de la Revolución Ciudadana, aunque desgastándose la figura de Luisa González por llevar un binomio cuestionado, como el señor Diego Borja, que ni los mismos correístas lo quieren de binomio vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, igualmente tendrán, pues, aunque desgastándose, le digo, pues una votación interesante. Y de ahí las otras dos opciones, que son la de Enrique Ucalón y de Jan Topic, que yo creo que estarán disputándose también espacios para llegar a la segunda vuelta, empujarán igualmente un número significativo e importante de asambleístas que puede permitir al próximo presidente de la República, que yo espero sea Henry Cucalón, llegar a acuerdos democráticos importantes para la estabilidad institucional del país, sin necesidad de acudir al chantaje de grupúsculos de 2 o 3 legisladores para efectos de sostener una mayoría de gestión gubernamental al interior del Parlamento ecuatoriano. Así que en esa línea yo mantengo esa expectativa, si bien, como usted anota, las 17 candidaturas van a tener pues alguna representación, ¿no? Pero yo dudo de que la izquierda democrática alcance un curul en el estado de descomposición en que se encuentra. Aprovecho la oportunidad de este diálogo con usted, doctor, sabiendo pues que hasta hace poco usted fue asambleísta en representación de la provincia de Cotopaxi. Y le pregunto, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene usted del llamado a juicio político a la fiscal? Bueno, pues es el exabrupto de una fuerza política como el correísmo que ve en el juicio político contra la fiscal general del Estado simplemente una actitud de revancha y de odio, porque ella ha puesto mano firme contra la corrupción del correísmo y la corrupción de otros actores políticos en el Ecuador. Entonces esa gente está herida, porque el señor Glass está en la cárcel, porque otros corruptos del correísmo están en la cárcel como Capaya, porque hay otros que están prófugos de la justicia en México y en Venezuela,
incluso son asalariados del tirano Maduro y colaboran y asesoran en materia económica a la tiranía de Maduro. Porque el prófugo de la justicia, el principal, el capo de esta organización que está en Bélgica, está constreñido, ¿no?, a seguir huyendo en el exterior de la cárcel que le espera en el Ecuador. Y todo eso genera odios y pasiones. Entonces, es un objetivo militar, por así decirse, de la Revolución Ciudadana, tumbar a la fiscal general del Estado, porque ellos tienen la esperanza de poner un fiscal connivente, como lo han sido algunos jueces en el país con ellos. Entonces, en esa línea, el país tiene que resistirlos. Y ya es bueno escuchar voces alentadoras de que no se van a prestar para esta vendetta de este movimiento político o para esta vendetta personal que tiene Rafael Correa contra, ¿no?, la fiscal general del Estado. Por eso yo he retuiteado al Ecuador, ¿no? Esta es una pelea, esta es una lucha entre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, versus Ronnie Aliaga, el pandillero que nos impuso Correa en la pasada Asamblea Nacional. Elijan entre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, o el pandillero Ronnie Aliaga. A eso se reduce esta controversia. Las 9 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el ex asambleísta, el doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Gracias. Muy amable, Alcides, y a todos los que nos siguen y a todas los que nos siguen a través del sistema de emisoras Atalaya en el C80M de su dial y por supuesto también en el Facebook Radio Atalaya C80M y en el YouTube que es Radio Atalaya 75. Doctor Dalton Bacigalupo, su análisis me suena bastante coherente con lo que se ve a esta altura, pero aquí, según los especialistas, las cosas pueden cambiar en 2 semanas, es decir, lo hemos visto en las últimas elecciones, quizás no tanto en los bloques, y ahí es un buen punto, porque muchas veces los bloques tienen una votación y los candidatos, cuando son candidatos nuevos, candidatos que recién van, como quien dice, de paso por estos partidos, por diferentes tiendas, tienen una votación menor que las listas de los mismos. Pero sí se avisora, como usted dice, para la Asamblea un panorama de esa naturaleza. ¿Hasta cuándo seguimos eligiendo legisladores en primera vuelta? No sé si a usted le parece que debería ser en segunda vuelta. Ya el país ha vivido la experiencia de elegir legisladores en la segunda vuelta y usted llega a verificar que incluso eligiendo legisladores en la segunda vuelta subsisten los problemas, porque las bancadas, incluso de gobierno, también se dividen en función de intereses. Entonces resulta que supuestamente llega una bancada unida, pero viene... Eso fue en el 79, ¿no? Eso fue el 79, ¿no? Hay dirigentes que manejan 10 asambleístas de la bancada y comienzan a chantajear a su propio gobierno. Óigame bien, aquí por eso hablábamos de la ética y la honestidad y la moral pública, que tiene que revalorizarse en el país. Porque salen estos mini dirigentes de bancada, cogen a 8 amigos, el otro coge a 9, el otro coge a 10, y resulta que una bancada de 30, 30 y pico está dividida en 3 grupos, y cada grupo chantajea a su propio gobierno incluso. Y el gobierno tiene que defenderse incluso viendo cómo llega a acuerdos con gente de fuera de su propia bancada. Así es el gangsterismo político en el Ecuador, desgraciadamente. Así que eso funciona en democracias sólidas y en democracias parlamentarias. En estas democracias de tipo ecuatoriano es la oportunidad también para chantajear incluso a su propio gobierno. O sea que realmente a la postre termina siendo lo mismo, pero dentro de los bloques grandes se subdividen, ¿no? Así es, la corrupción es esa. Esa es la corrupción de los partidos. Entonces, por eso el país tiene que apuntalar
una opción profundamente ética y moral. Y yo creo que el candidato ideal para representar esa aspiración de renovación ética en el país es Henry Cucalón. Oiga, y nos decía Dalton que usted no había cruzado, digamos, palabras con Henry últimamente. Me imagino que antes sí, con Henry Cucalón me refiero, porque hay otro Henry en la contienda, que es Henry Kronfle, y vienen de la misma vertiente. Pero pues Henry Cucalón, en este caso, fue ministro de gobierno y como usted dice, lo hizo bien el año pasado en una situación muy difícil. Y nos decía usted que no había cruzado palabra para este apoyo. Ahora, él lo ha llamado y me imagino que le habrá dicho, porque así es, ¿no? Agradecerle, a decir, bueno, trabajemos conjuntamente o no. Él tuvo la gentileza y la caballerosidad, ¿no?, de llamarme a agradecer el respaldo que de manera espontánea yo le comencé a dar a través de mis entrevistas de prensa a nivel del país. Él ha tenido ese acto de generosidad, lo he saludado, me he fotografiado con él en la convención del Movimiento Construye y por supuesto hemos quedado en que yo lo acompañaré en sus visitas en algunas provincias donde creo yo que hay un ascendiente político de mi parte, junto con compañeros militantes de la ID, exmilitantes de la ID, exmilitantes de la democracia cristiana y sectores independientes. Vea, la próxima semana estaré en Cuenca con gente del partido que ha sido dirigente del partido y con gente que me ha llamado independiente, que me dicen, doctor, lo vamos a acompañar, está en esta lucha por Cucalón. Así que ya verán ustedes fotografías de mi visita a la ciudad de Cuenca con representantes del Frente Socialdemócrata en favor de Henry Cucalón. Perfecto. Son las 9:54. Para agradecerle, doctor Dalton Bacigalupo, por estar con nosotros esta mañana, viernes 23 de agosto. Estamos ya entrando la próxima semana en la última semana de este 8º mes. Y le deseamos que tenga un muy buen fin de semana y estaremos nuevamente en contacto con usted. Adelante, gracias, un abrazo. Igualmente, otro abrazo para el doctor Dalton Bacigalupo, que ha sido legislador del país y lo recordamos hace poco tiempo, justamente por la provincia de Cotopaxi. Nos vamos a la pausa y regresamos.